Saludos, estimadas personas, estudiantes. El día de hoy nos encontramos en un video de la temática Educación Cívica o componente asignatura Educación Cívica para la prueba nacional estandarizada en secundaria. Vamos a dar inicio con la primera de las preguntas. Vamos a leer con muchísima atención. Dice, lea la siguiente información. La organización política de la India actual se fundamenta en la unión de 28 estados y 7 territorios, mediante un sistema federal. El Parlamento bicameral de la India y cuenta con una Cámara Alta, Rajya Sabha, y una Cámara Baja, Lok Sabha. La Cámara Alta, también conocida como Consejo de Estados, tiene 250 miembros elegidos indirectamente y en forma proporcional por las asambleas legislativas de los diferentes estados. La edad mínima para convertirse en miembro de la Rajya Sabha es 30 años y la duración del cargo es de 6 años. Información obtenida de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. De acuerdo con la información anterior, a diferencia del sistema político en la India, en el caso costarricense. Entonces, veamos que el texto nos habla de cómo es el sistema político. Recordemos que es un sistema federal. La India es el país más poblado del mundo y el parlamento se divide en dos cámaras. Bueno, vamos a ver cuál es la diferencia que plantea el caso costarricense. La Asamblea Legislativa es unicameral, cuenta con 57 diputados y diputadas electas para periodos de 4 años. Opción B, la Asamblea Legislativa es tricameral y su periodo de gobierno es de 5 años. Y la opción C, la Asamblea Legislativa se elige a nivel nacional por provincias cada 6 años. Bueno, recordar, vamos a iniciar por la opción C. La Asamblea Legislativa se elige a nivel nacional, sí, pero los diputados son por provincia y el periodo de gobierno es de 4 años, no de 6 años. Entonces descartaríamos la opción C. La opción B, la Asamblea Legislativa no es tricameral. Tricameral quiere decir que tiene tres cámaras, tres componentes, tres divisiones y su periodo de gobierno es de 5 años, ¿no? Indicamos antes, previamente, que de 4 años. Entonces tampoco correspondería a la opción B. Y vamos a la opción A, que por ende debe ser, pero vamos a leerla con muchísima atención. La Asamblea Legislativa es unicameral, sí, es decir, está compuesta por una única cámara, que es la Asamblea Legislativa costarricense, que cuenta con 57 diputados y diputadas electas para un periodo de 4 años. Así es, al igual que el presidente de la República, las vicepresidencias que integran el Poder Ejecutivo. En este caso, el Poder Legislativo es integrado por los 57 diputados y diputadas de la República en la Asamblea Legislativa. La opción A, la correcta, nosotros la seleccionamos. Vean que nos plantea una diferencia. Entonces, nos describe el texto, el sistema político de la India y nos plantea cuál es la diferencia que tiene con el costarricense. Muy bien, continuamos. Enviamos, seleccionamos, enviamos. El sistema está programado con la respuesta correcta y continuamos. Vamos a la pregunta número 2. Dice, lea la siguiente información. La República Federal de Alemania es un estado federal. Está organizado como una democracia parlamentaria. La ley fundamental establece que el poder del estado surge del pueblo. El pueblo transfiere ese poder al parlamento, el Bundestag y los parlamentos de cada estado federado por el tiempo que dura un periodo electoral. El cargo con mayor capacidad de acción política es el del o la canciller federal. Desde diciembre del 2021 es ocupado por Olaf Scholz. Información obtenida del enlace que se comparte acá. Y vamos a plantear la pregunta. Dice, de acuerdo con la información anterior, a diferencia del sistema político federal de Alemania en Costa Rica, ¿cuál es la diferencia? Entonces, con lo descrito en el texto anterior, que la ley fundamental se habla de una república federal, Alemania, recordemos que el sistema presidencialista en Costa Rica es de una república unitaria y no tenemos la figura del canciller, sino la figura, por ejemplo, del presidente que tiene la autoridad en el país, sobre todo para el poder ejecutivo. En este caso, en Costa Rica, vamos a leer las opciones. La opción A, su sistema político es parlamentario. Opción B, su sistema político es presidencialista.
Y la opción C, su sistema político es unipartidista. Bueno, recordar, vamos a iniciar por la opción C. Recordar que unipartidista quiere decir que hay un único partido político legal, que es prácticamente el único que participa en los procesos electorales, pero en el caso de Costa Rica no es así. Recordar que en las últimas elecciones que se han presentado es un sistema político multipartidista. Quiere decir que hay varios, tres, cuatro partidos políticos que se reparten el caudal electoral con mayor predominancia. La opción A dice su sistema político es parlamentario. No, Costa Rica no tiene un sistema político parlamentario, sí, por ejemplo, Inglaterra, pero no Costa Rica. Y su sistema político es presidencialista. Dice la opción B, la respuesta correcta. Recordar que en Costa Rica existe un sistema presidencialista y sería la opción correcta. Entonces, a la diferencia que se plantea en el caso costarricense con o en relación con el sistema federal de Alemania. Recordar que Alemania es una nación de Europa. Muy bien, seleccionamos la opción B y la enviamos. Vamos a continuar con la lectura, en este caso de la pregunta número 3. Lea la siguiente información. Según la Constitución Política aprobada en 1973, Pakistán es una república federal parlamentaria. Desde la Constitución de 1956, Pakistán es oficialmente una república islámica. El presidente de la república es elegido para un mandato de 5 años por voto secreto a través de un colegio electoral que comprende a los miembros del Senado, la Asamblea Nacional y las asambleas provinciales. El presidente actual es el doctor Arif Alvi del PTI, partido vencedor de las elecciones presidenciales del pasado 25 de julio del 2018. El presidente tomó posesión el 9 de septiembre del 2018. El primer ministro es propuesto al presidente por el partido que obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional y tiene un mandato de 5 años. Entonces, van las diferencias que se plantean entre la República Islámica de Pakistán, que se ubica en el continente asiático, es también un país bastante poblado, que tiene un régimen político islámico, tiene la figura de primer ministro, que es propuesta por el presidente, y que su periodo de gobierno son 5 años. Entonces, vean esas diferencias, tomando en cuenta lo que se plantea, de acuerdo con la información anterior, a diferencia del sistema islámico de Pakistán en Costa Rica. El presidente lo elige el pueblo mediante votación secreta, directa y universal para un periodo de 4 años. La opción B, la figura del primer ministro surge de lo interno de la Asamblea Legislativa. Y la opción C, el partido que obtiene la mayoría en la Asamblea Legislativa, es la que propone al presidente de la República. Bueno, recordar, vamos a iniciar por la opción C. Recordar que en Costa Rica el presidente lo elige el pueblo, no la Asamblea Legislativa, en este caso por elecciones, que más adelante vamos también a comentar, pero no lo propone la Asamblea Legislativa, por tanto deberíamos descartar la opción C. La opción B, la figura de primer ministro surge de lo interno de la Asamblea Legislativa. Bueno, en Costa Rica no existe la figura de primer ministro, por tanto descartamos la opción B. Y la opción correcta debería ser la opción A. Vamos a verificar, vamos a validar, recordar que a pesar de que ya hemos descartado algunas opciones, no podemos sin leer antes de elegir la opción y enviarla o seleccionarla. Tenemos que leerla con mucha calma, analizarla con mucha calma. Vamos a la opción número, bueno, la pregunta número 3, la opción A. Vamos a validarla. Dice el presidente lo elige el pueblo mediante votación secreta, directa y universal. Esas son algunas características que presenta el sufragio, el voto en Costa Rica para un periodo de 4 años. Recordemos que sí es así y lo elige el pueblo. Tanto los hombres como las mujeres mayores de 18 años que tienen derecho a elegir. En este caso, la opción correcta es la opción A. Seleccionamos y enviamos. Muy bien. Validamos la respuesta correcta y continuamos. Vamos a la pregunta 4. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada en el componente o asignatura Educación Cívica, hay disponible en el canal dos opciones, un curso así como ejercicios prácticas que hemos elaborado para que ustedes las puedan realizar, puedan prepararse de una mejor manera a la prueba nacional estandarizada en
la asignatura de Educación Cívica, igualmente en Estudios Sociales. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número de teléfono al que sus encargados legales, padres, madres de familia, me pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a continuar con la lectura de la pregunta número 4. Dice, lea la siguiente información. Israel es una democracia parlamentaria regida por los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Sus instituciones son la presidencia, la Knesset, parlamento y el gobierno, gabinete de ministros y el sistema judicial. Después de llevar a cabo consultas con los partidos integrantes de la Knesset, el presidente encarga a un miembro de la Knesset de formar gobierno. Este diputado dispone de 28 días para someter a la aprobación de la Knesset una lista de ministros, junto con un programa general de actuación de su gobierno. Todos los ministros deben ser ciudadanos israelíes y residentes en Israel. Una vez aprobados, los ministros son responsables ante el primer ministro del cumplimiento de sus deberes y deben informar a la Knesset de sus acciones. Información obtenida de la página web de la Embajada de Israel. ¿Ok? Entonces vemos las características que presenta la democracia parlamentaria y el sistema político parlamentario en Israel, país de Medio Oriente. Y recordar, vamos a leer la consulta con mucha atención. De acuerdo con la información anterior, a diferencia del sistema político parlamentario de Israel, en Costa Rica, el presidente es quien elige a los y las diputadas que integran la Asamblea Legislativa. La opción B. Existe un sistema bipartidista con clara tendencia hacia las ideologías socialistas donde se eligen los líderes. Y la opción C. Los ministros de gobierno no los elige el Parlamento, sino que los selecciona la persona que ocupe la presidencia. Bueno, vean que entonces se propone en el texto, se indica en el texto que en este caso el presidente es el encargado de solicitar a una persona diputada de la Knesset que forme el equipo de gobierno, los ministros, el gabinete de ministros que lo deben aprobar, que debe salir de la Knesset, que es la Cámara del Parlamento en Israel, que forma parte del poder legislativo, y de ahí se propone, bueno, vamos a seleccionar cuál es la diferencia que se plantea con respecto al caso costarricense. La opción A, el presidente es quien elige a los y las diputadas que integran la Asamblea Legislativa. Recordar que no, en el caso de Costa Rica, al igual que la presidencia y vicepresidencias, las y los diputados son propuestos por los partidos políticos, representan provincias, en este caso, y se proponen para que los puedan votar los y las costarricenses en elecciones libres, democráticas, transparentes, con voto universal, y en este caso no los elige el presidente, sino que los elige el pueblo como sus representantes al poder legislativo. Entonces descartamos la opción A. Vamos a la opción B. Existe un sistema bipartidista con clara tendencia hacia las ideologías socialistas donde se eligen los líderes. Bueno, en el caso de Costa Rica, no existe un sistema bipartidista y un sistema, como indicamos antes, multipartidista con 3, 4 partidos políticos que se reparten el caudal electoral en pequeños porcentajes, que así ha sido en las últimas elecciones, tanto para ocupar la silla presidencial, el poder ejecutivo, así como las y los diputados en la Asamblea Legislativa, las facciones, fracciones, las distintas que integran la Asamblea, siempre ha sido muy dividido, con una mayoría de algunos de los partidos, pero no una mayoría absoluta, sino una mayoría bastante limitada, y varios partidos se reparten las y los diputados. En este caso tampoco sería la opción B, igualmente no hay tendencia de ideologías socialistas en Costa Rica y se descarta la opción B. Y por tanto debería ser la opción C, pero igual recordarles, hay que leer con muchísima calma para asegurarnos, comprender si es cierto que es la opción C la correcta. Los ministros de gobierno no los elige el Parlamento, sino que los selecciona la persona que ocupa la presidencia. En este caso, así es, en el caso costarricense, el Poder Ejecutivo lo integran el presidente, las dos vicepresidencias y los ministros de las distintas carteras. Por ejemplo,
puede, en este caso, el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Seguridad Pública, también podemos mencionar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, entre otros más. Y en este caso lo selecciona la persona que ocupe la presidencia. Por ejemplo, actualmente es el presidente Rodrigo Chávez quien seleccionó a su cuerpo de ministros. No lo selecciona el Parlamento, no lo selecciona la Asamblea Legislativa, sino que lo selecciona el presidente. La opción C es la correcta y esa es la diferencia que se plantea entre el sistema político costarricense, una de las tantas diferencias con lo que se escribe en el texto, que es lo importante, que es lo que hay que leer con mucho cuidado para poder seleccionar la respuesta correcta. Seleccionamos, enviamos y validamos. Continuamos. Vamos a la pregunta 5. Lea la siguiente información. En Chile, por norma, el Poder Ejecutivo es encabezado por el presidente de la República. Este es elegido por sufragio popular, recordar que esta palabra quiere decir voto popular, y directo por todos los ciudadanos chilenos habilitados para ello. Su periodo en el cargo es de 4 años, igual al periodo costarricense, 4 años, sin derecho a reelección inmediata también. Esta es una semejanza que se plantea con el caso costarricense. No hay derecho a reelección inmediata. En este caso hay que esperar 2 periodos de gobierno, en el caso costarricense. El poder legislativo yace en el Congreso Nacional. Su sede principal está en la ciudad de Valparaíso. Sus funciones están enmarcadas en fiscalizar y colegislar. Actualmente su composición es bicameral con un Senado de 50 miembros a partir del 2022 y una Cámara de Diputados y Diputadas de 155 integrantes. En este caso es una diferencia que se plantea con el caso costarricense, con el sistema presidencialista costarricense, porque el poder legislativo no es bicameral, sino en el caso costarricense es unicameral, como hemos indicado anteriormente. De acuerdo con la información anterior, el sistema presidencialista en Chile presenta diferencias con Costa Rica. Por ejemplo, ¿cuáles? Opción A. El poder legislativo está compuesto de 2 cámaras, los comunes y la Cámara Baja. La opción B, el presidente gobierna por un mandato de 4 años y con reelección inmediata. Y la opción C, el poder legislativo está compuesto de una única cámara. Bueno, vamos a iniciar con la lectura y análisis de la opción A. Recordar que en el caso costarricense, el poder legislativo está compuesto de una única cámara, que es la Asamblea Legislativa, los 57 diputados de la República. No corresponde la Cámara de los Comunes y la Cámara Baja, no corresponde. Se descarta. La opción B, el presidente gobierna por un periodo de 4 años y con reelección inmediata. Bueno, sí, en el caso costarricense, el periodo de gobierno del presidente es de 4 años, al igual que los diputados, pero no hay reelección inmediata para el cargo de presidencia. Entonces descartamos la opción B. La opción C, el poder legislativo está compuesto de una única cámara. Sí, la Asamblea Legislativa sería la respuesta correcta. La opción C. Validamos, seleccionamos y enviamos para confirmar. Muy bien, continuamos a la pregunta número 6. Vamos a leerla con muchísima atención. Dice, lea la siguiente información. Gran Bretaña es una monarquía parlamentaria. El Parlamento británico es un parlamento bicameral, es decir, que está compuesto de 2 cámaras. Por encima de las 2 cámaras, pero un papel esencialmente formal, está el soberano. ¿Quién es el soberano? El rey o la reina, también conocido como la corona. De acuerdo con la información anterior, el sistema parlamentario de Inglaterra presenta diferencias al sistema presidencialista costarricense porque en el primero, es decir, ¿qué quiere decir que en el primero? En el sistema parlamentario de Inglaterra. ¿Cuál es la diferencia que se presenta con el costarricense? Existe un presidente que es elegido por la Cámara de los Comunes. Bueno, en este caso, en Inglaterra no necesariamente existe un presidente, sí un primer ministro que surge del Parlamento. La opción B. Existe la figura del soberano, que es representado por el rey Carlos V actualmente. Sí, en Inglaterra existe, en su monarquía parlamentaria existe la figura del soberano, es decir, del rey-reina, que en este caso actualmente, ante la muerte de la reina, es el rey Carlos V. Y la opción C, existe un canciller que es representante del pueblo y el parlamento bicameral. Bueno, en el caso de Alemania sí existe la figura del canciller, en el caso de Inglaterra no. En Inglaterra existe la figura del primer ministro, por ejemplo,
y no corresponde, por tanto, la opción C. Seleccionamos la opción B, la vamos a enviar y vamos a continuar la lectura y análisis de la última de las preguntas, la pregunta número 7. Antes recordarles que si ustedes se están preparando para la prueba nacional estandarizada en secundaria, en el componente o asignatura Educación Cívica hay disponible en el canal dos opciones, un curso con prácticas que hemos elaborado, así como prácticas para que puedan repasar los contenidos, puedan foguearse, puedan practicar y darse una idea de cómo están preparados para los contenidos. Acá abajo, en la descripción del video, queda el número del teléfono al que sus encargados legales, padres, madres de familia, pueden escribir si gustan adquirir alguna de las opciones disponibles. Vamos a la lectura de la séptima y última pregunta. Lea la siguiente información. El poder ejecutivo en China está formado por el presidente, el primer ministro, vicepresidentes ejecutivos y el Consejo de Estado. El actual presidente es Jinping desde marzo del 2013 y fue reelegido el 17 de marzo del 2018 y el primer ministro es Li Keqiang. Existe un único partido político legal que es el Partido Comunista. De acuerdo con la información anterior, a diferencia del régimen político imperante en China, donde existe un único partido político legal en Costa Rica, entonces, ¿cuál es la diferencia que existe en Costa Rica? Existe un sistema bipartidista con un claro predominio de las dos facciones liberales, la opción B. Existe un sistema multipartidista con tres o cuatro partidos políticos que en cada proceso electoral compiten por acceder a la presidencia, y la opción C. El sistema político permite que la figura del presidente y primer ministro se agrupen en torno a la presidencia de la Asamblea Legislativa. Vamos a iniciar con el análisis de la opción C. Bueno, ¿cuál es la diferencia que se plantea? Donde en China existe un único partido político legal, en Costa Rica, ¿qué existe? Bueno, el sistema político permite que la figura del presidente y primer ministro, en Costa Rica, recordar que no existe la figura del primer ministro, entonces deberíamos descartar la opción C por ese detalle. Es importante analizar, leer con muchísima calma para poder descartar las opciones que no corresponden. La opción A, existe un sistema bipartidista. Bueno, por ejemplo, en los años finales de los años 80, 90 del siglo XX, de 1986 a 1998, sí existió en Costa Rica claramente un sistema bipartidista donde habían dos partidos con mayoría absoluta, tanto se repartían el poder de la presidencia como las y los diputados de la Asamblea Legislativa, que eran el Partido Liberación Nacional y el Partido Unidad Social Cristiana. Pero en el siglo XX, perdón, en el siglo XXI, han surgido otras fuerzas y podemos hablar de otro sistema de partidos políticos no bipartidista, por tanto deberíamos descartar la opción A y vamos antes a leer la opción B, que debería ser la respuesta correcta. ¿Existe un sistema multipartidista? Sí, así es. En los últimos tres procesos electorales se ha visto muy marcado esta tendencia. Incluso los procesos electorales, los últimos tres, han ido a segunda ronda electoral. Es decir, que en una primera ronda electoral no se ha logrado la mayoría absoluta para poder ocupar el cargo de la presidencia, que es al menos el 40% de los votos válidos. Es el requisito que se plantea. Entonces, sí, en Costa Rica existe un sistema multipartidista con tres o cuatro partidos políticos que en cada proceso electoral compiten por acceder a la presidencia. Así lo hemos visto, como indico, en las últimas tres elecciones, tres procesos electorales, 2014, 2018 y 2022. Vamos a seleccionar la opción B, que es la correcta. La enviamos y confirmamos. Estamos llegando de esta manera al final de esta práctica, de este video. Espero les sea útil en su proceso de preparación. Recordarles, invitarlos e invitarlas a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos vemos en un próximo video. Saludos.